Seguimos. Estábamos diciendo que lo que especifica al poder político, al poder del Estado respecto a otros, es que puede acudir a la coacción de una manera legítima, que es en realidad el único que puede acudir a la coacción de una manera legítima. Tanto es así que el poder del Estado se define como aquel que tiene la posibilidad de acudir legítimamente a la coacción para imponer un comportamiento. Y hasta incluso el Estado se puede definir como aquel poder que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Solo el Estado puede acudir a la fuerza para imponer un comportamiento. Naturalmente, esto nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el parámetro o los elementos o los criterios para determinar que un poder es legítimo? La pregunta, por lo tanto, está en ¿qué es la legitimidad? Esto nos lleva al segundo epígrafe de esta lección primera: poder y legitimidad. La legitimidad del poder se definiría en primer lugar como la cualidad de ser considerado justificado por parte de quienes están sometidos al mismo. Las propias personas que están sometidas a un poder consideran que éste está justificado para imponerles ciertas formas de actuación o prohibirles otras formas de actuación. Es decir, los ciudadanos consideran que deben obedecer al poder si creen que este poder es legítimo. Naturalmente, la cuestión de la legitimidad, que es enormemente ardua y compleja, requiere un examen muy amplio, y aquí no vamos a realizarlo en estos vídeos que son bases, que son fundamentos. Pero, como ustedes pueden comprender, son muchos los parámetros, los elementos que la doctrina ha señalado como fuentes posibles de la legitimidad del poder. Es decir, ¿por qué un ciudadano considera que está obligado a obedecer a un poder determinado? Naturalmente, casi siempre estamos pensando en el poder del Estado, porque como lo hemos definido, es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. A veces se producen conflictos, incluso dudas, ¿no?, entre qué poder será legítimo, a qué poder hay que obedecer, o qué poderes no. Aquí no vamos a poner ejemplos de ello, que por supuesto podríamos encontrar sin movernos ni salir demasiado de nuestro país. Lo que vamos a ver más bien son algunas de las teorías que han hablado de los tipos de legitimidad, es decir, de los criterios por los cuales podemos considerar a un poder legítimo. Sin duda alguna, la más conocida de todas ellas es esa clasificación que hizo Max Weber en su libro Economía y Sociedad del año 1922. Es un trabajo muy importante y es una clasificación que ha sido luego muy reiterada. Yo les voy a ofrecer, si ustedes lo desean, ese texto, las páginas de ese libro en las cuales detalla toda la cuestión de la legitimidad. Weber nos habla de los tipos de dominación. Entiende que la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado, que esta probabilidad de encontrar obediencia puede obedecer a motivos materiales racionales con arreglo a fines, pero también puede obedecer a motivos afectivos o lo que llama racionales con arreglo a valores.
En cualquiera de los casos, todos estos motivos conducen a la creencia de la legitimidad de ese tipo de dominación, y esto, según Weber, se puede deber a tres motivos, que serían los tipos, digamos, puros de dominación legítima. Los voy a explicar muy brevemente porque ustedes lo que deben hacer es leer el texto de Weber, y además podemos debatir y poner numerosos ejemplos de estos tipos a continuación, ¿no? En clase de una manera más extensa. El primero de los tipos es la llamada legitimidad tradicional. Nos dice Weber que la misma descansa en la creencia cotidiana en la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos. Estaríamos hablando de la tradición, estaríamos hablando de la costumbre, si queremos. Desde tiempos lejanos se piensa que hay que obedecer a alguien, tal vez porque es el hijo del líder anterior. Pensemos en las monarquías, ¿no? El rey es hijo del rey anterior y el anterior es hijo del rey anterior, y así sucesivamente. Hay, por lo tanto, una tradición ahí de que las personas de esta familia están llamadas a liderar o a gobernar o a mandar, estableciendo, por lo tanto, un poder legítimo. Es obvio que este tipo de dominación, este tipo de legitimidad, no obedece a criterios racionales. Sin embargo, Weber nos insiste en que tiene un elemento de limitación del poder. No es un tipo de legitimidad que conduzca a un poder totalmente absoluto o ilimitado. ¿Por qué? Porque la propia tradición nos señala, nos puede señalar el contenido del mandato, de tal manera que este viene determinado en parte por esa propia tradición, lo que supone un límite para quien ejerce el poder. Es lo que Weber llama acción imperante materialmente vinculada, ¿no? De esta manera existe, como digo, una cierta limitación del poder. En segundo lugar, tendríamos en la clasificación de Weber lo que se llama legitimidad carismática. La legitimidad carismática, dice Weber, está basada en las cualidades personales del líder. Es eso que llamamos carisma. ¿Qué es carisma? Carisma es una cualidad que pasa por extraordinaria, estoy citando literalmente a Max Weber, cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen, de una personalidad por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o al menos no asequibles a cualquier otro, o como enviados del Dios, o como ejemplar y en consecuencia jefe, caudillo, guía o líder. Por lo tanto, aquí la obediencia se produce porque se entiende que una persona determinada tiene unas condiciones que son excepcionales, que son extraordinarias, que son las condiciones del líder, sea por su valor, por su inteligencia, por la fuerza de sus ideas. También es claro que en este caso encontramos una forma de legitimidad que no es racional, no obedece a parámetros racionales, no se justifica ese poder por la razón, sino porque la comunidad entiende o cree o parece que hay una persona que tiene unas condiciones extraordinarias. Este tipo de legitimidad no solo no es racional, sino que, a diferencia de la legitimidad tradicional, que puede contener un elemento de limitación del poder, en el caso de la legitimidad carismática, este elemento no aparece. Antes, al contrario, se tiende al propio abuso cuando encontramos la legitimidad carismática. Si se obedece a una persona porque se considera que él tiene condiciones o cualidades extraordinarias para ser líder,
se le va a obedecer de una manera ciega, se le va a obedecer de una manera en la cual no se considere ningún tipo de limitación a sus mandatos, porque se obedece porque lo dice él, ¿no? Se obedece porque lo dice él. En muchos tiempos históricos se ha hablado del imperio del poder por la gracia de Dios, ¿no? Estamos obedeciendo a una persona porque entendemos que tiene ese tipo de cualidades que le han llevado a ocupar ese puesto de mando que es el que tiene. Y por lo tanto se hace ahí esa obediencia que, como digo, tiende a ser ciega. Desde luego, Max Weber nos habla de la rutinización del carisma, de tal manera que la dominación carismática a veces posteriormente se va legalizando o tradicionalizando, es decir, puede incluso establecer elementos de racionalización. Cuando desaparece esa persona que porta el carisma y se va en alguna medida transmitiendo a otros. Pero esto es una evolución, digamos, de esa legitimidad carismática que, como digo, en su origen responde simplemente a unas supuestas cualidades extraordinarias y por lo tanto se obedece de una manera acrítica, de una manera irracional, de una manera carente de límites a una persona. Ustedes pueden pensar naturalmente en muchos ejemplos donde una persona que ha tenido en algún momento un carisma determinado, unas cualidades que gran parte del pueblo le ha reconocido, pues esto ha conducido a abusos sin límite ninguno, a una total falta de limitación de poder y a